bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a analizar un poco los resultados electorales desde dos perspectivas. Una, nos va a acompañar en el primer segmento Jorge Eskenazi, quien es miembro de la Junta Electoral del Distrito Central. Vamos a conversar con él un poco acerca del procedimiento. ¿Qué sucede desde que cierra la mesa hasta que se tabula y se levanta ya la información en el sistema y se oficializa? Y después de eso el tiempo de las impugnaciones y demás. Vamos a hablar de ese tema en el primer segmento y después hablaremos con Javier Brolo acerca de cómo se integra el Congreso de la República con los resultados que ya tuvimos. Así que Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Quique. Gracias por estar acá. Y el tema es interesante porque casi ninguna elección la gente se da cuenta de los detalles que hasta 7, 8 días después oficialmente se cierra el proceso electoral, porque las distancias son tan grandes entre candidatos y demás que la gente asume ya los resultados por las tendencias. Pero cuando se da una elección tan apretada como está ahora entre segundo y tercer lugar, es que la gente se empieza a dar cuenta que realmente, salvo el Distrito Central y el Departamento de Guatemala, que terminan entre lunes, martes y mucho miércoles en algunas ocasiones, los demás tardan 6, 7, 8 días en cerrar. Expliquemos un poco qué pasa desde el momento que cierra la Junta Receptora de Votos o la mesa electoral, como la conocemos, hasta que el resultado se oficializa. Sí, con mucho gusto. El proceso electoral es bastante completo. Es un proceso, podríamos pensar, complejo por los pasos que lleva, pero lo que busca es que haya mucha certeza de la información de los datos de la elección. Y también busca que la decisión del electorado sea la que prevalezca, cuidar el voto y al mismo tiempo que los partidos políticos tengan el espacio para fiscalizar las elecciones. Primero que todo, el tema esencial, creo yo, que hace que funcione bien el proceso es quienes integran las elecciones, quienes participan en servir a los votantes para que se puedan recibir los votos. Y ese es un elemento fundamental que sucede en el momento de la elección con las juntas receptoras de votos. Estamos hablando de unas 80,000 o más personas en todo el país que son los que están en las mesas, que son personas voluntarias, que participan con civismo, con energía, con mucho servicio, y que eso es la mayor garantía para los guatemaltecos de que este proceso se lleva a cabo sin sesgos, sin intereses particulares, porque somos ciudadanos los que participamos de esto. Y esos 80,000 son los que integran mesas o juntas receptoras o el centro de votación, sí. Pero además están los fiscales de los partidos. Exactamente, sí. Juntas receptoras de votos es lo mismo que los integrantes de las mesas, para estar bien claros con ese concepto. Esas juntas receptoras de votos son invitados a participar por juntas municipales y por juntas departamentales, que todos también son voluntarios. Somos entes temporales que tenemos a cargo en un corto periodo de tiempo organizar el proceso de la elección. Alrededor de las mesas están los fiscales de todos los partidos políticos. Y eso lo que provee es un espacio de transparencia para que los diferentes partidos políticos puedan estar velando porque las juntas receptoras de votos o los integrantes de las mesas estén llevando ordenadamente y conforme a los procedimientos adecuados la recepción de los votos. Esto quiere decir que los fiscales pueden estar en ese momento viendo que las personas que van a votar en esa mesa sí lleven su DPI, que sí estén en el padrón electoral, que fueron a la tril a realizar su voto, que doblaron las papeletas y que las metieron en las urnas de manera secreta. Que luego de que pasó todo el procedimiento, digamos, de la recepción de los votos, al final del día, en el momento del escrutinio, se llevó a cabo un conteo transparente en donde lo que debe prevalecer es la intención de voto del votante. Y si el fiscal de cualquier partido no está de acuerdo y tiene alguna inconformidad con algo que está pasando, tiene el derecho de impugnar. Y lo que tiene el derecho de impugnar es el voto. ¿Y puede impugnar la mesa en general? No, puede impugnar dos cosas. Puede impugnar el votante durante el día, ¿verdad? Si fuera una persona, digamos, que llegó y los de la mesa dijeran, este señor yo lo conozco porque es mi tío, entonces no se tiene que identificar de DPI, pero el fiscal podría decir, no señor, saque su DPI, ¿verdad? Pues no está sacándolo y podría tomar esa acción y exigir que se identifique adecuadamente.
Y lo más importante es que en el momento del escrutinio, cuando hay una boleta y que se hubiera salido un poquito del recuadro o que el fiscal considerara de que no se anotó el voto para la persona o para el partido que considera que debió haber sido, tiene derecho a impugnar. Y el proceso de impugnar, se llena una boleta, se separa ese voto, la Junta Receptora de Votos tiene la decisión de cómo se contabiliza, pero ese voto se almacena en un sobre particular. La Junta decida que el voto sí era válido para un partido, pero esa persona lo quiere impugnar porque considera que era nulo, y entonces, aunque se pone un sobre aparte, en el acta aparece como voto válido para ese partido. Exactamente, la Junta Receptora de Votos es la que tiene la decisión de cómo se contabiliza, sin embargo se queda separado, se razona la impugnación con una boleta de uno o de varios fiscales y se queda separada en un sobre, porque ese sobre posteriormente, ahorita que avancemos en la explicación, va a servir para la audiencia de revisión con los fiscales generales de los partidos o de los fiscales departamentales. Antes de llegar a ese tema de las impugnaciones o del acuerdo de las audiencias de revisión, tienes el momento donde terminan de tabularse los votos, se elabora el acta. Correcto. Y el acta ya describe en los cuadros que estaban para el efecto el resultado de cuántos votos emitidos fueron, cuántos votos son válidos, cuántos votos nulos, cuántos en blanco y cuánto a favor de cada uno de los que participaron en esa elección. Sí, el acta es el documento principal, el documento válido, el documento oficial del resultado de esa Junta Receptora de Votos. Pero lo que queremos es, con ánimo de dar visibilidad y de facilitarle a la ciudadanía información rápida, hay sistemas de información a los que se transcriben estas actas inmediatamente para trasladar esa información a una central del Tribunal Supremo Electoral y que podamos ir viendo los datos. Y por eso es de que a las 8 o 9 de la noche, el mismo día de las elecciones, ya tenemos idea de las tendencias. Y una salvedad que tiene que entender la gente, y si usted se mete a la página del TSE en este momento y despliega cualquiera de los resultados, y ve hasta abajo, lo segundo o tercero que dice es datos preliminares. No dice que sean datos definitivos aún, porque simplemente se enviaron por medio de una aplicación, de un programa, conectados vía internet, se envió la información electrónicamente y queda tabulado y se sube al sistema, sin que nadie más haya tocado el dato. Lo que envió el del centro de transmisión, del centro de votación, eso es lo que aparece registrado en el sistema. Sí. En ese momento. Son datos preliminares. Y aún los datos que estamos viendo en este momento son datos preliminares. Hasta que tengamos los datos oficiales, que son los que dará a conocer el Tribunal Supremo Electoral cuando concluya la recepción de todos los datos, para mientras son preliminares. Pero el propósito es tener información rápidamente y no tener tiempos de espera o tiempos de incertidumbre, por lo menos con la información preliminar. Esa información pasa por una etapa, digamos, de llenado de las actas, luego a los centros de cómputo a través de enlaces de telecomunicaciones, que son enlaces de telecomunicaciones, no realmente enlaces de internet, ¿verdad? Porque no se transmiten en la red pública, digamos, sino que son más seguros que eso, y luego ya podemos ir viendo esos datos. Todas las actas también se escanean para que podamos cotejar los datos tabulados con las boletas físicas. Porque la persona que está en el centro de transmisión, en el centro de votación, podría haber tecleado 300 en vez de 30, o 27 en vez de 270. O 11 en vez de 17, digamos, ejemplo, el 7 y el 1, claro, que puede ser. Pero esa información queda registrada así inicialmente, pero posteriormente se vuelve a ingresar. ¿Cómo se valida que el ingreso inicial sea el definitivo? Los resultados se digitalizan y se envían y se escanea cada una de las actas. Cada mesa en la primera vuelta tiene 5 actas, ¿verdad? Por la votación de los de presidente, vicepresidente, diputados distritales, diputados del Estado Nacional, Parlacén y los alcaldes. Entonces se transmiten esas actas también escaneadas y viene un proceso de verificación. Ese proceso de verificación es muy importante porque es donde es un control de calidad. Todavía en datos preliminares, pero es un control de calidad en donde lo que se hace es que se cotejan las actas
con los datos digitalizados. Ya esos datos nos dieron información nos dieron información numéricas que va generando estadísticas. Los cambios en general son pequeñísimos, pero sí pueden haber cambios y también pueden haber, por ejemplo, sumas que votaron Correcto. 300 y sumó 301 porque la operación la hicieron a mano. Entonces esos datos, ya las boletas físicas luego son redigitalizadas y los sistemas encuentran si hubo alguna discrepancia. Y eso te da la situación donde entonces a veces algún candidato se puede bajar de votos en un momento dado, si hubiere, digamos, si apareciera que ya estaba el dato final, pero de pronto una de estas actas, en vez de 325 para un candidato era 32, pues aparece que eso resta. Pues Pero pregunto, podría hay pasar, gente que ha publicado dice, es que miren, le bajaron votos a no sé quién, pero si potencialmente había un error en un tecleado, potencialmente eso cuando se corrige el número. Creo que podría pasar, pero el impacto normalmente de estos datos es tan pequeño que yo No es percibiría más que ese comentario fue de que bajó el porcentaje, ¿verdad? Ok. Pensaría en explicarlo de esa manera, a menos de que me enseñaran un caso específico y que lo pudiéramos analizar. ¿Qué fue el caso? En este caso de Jimmy Morales, que arrancó en 24 punto tanto y conforme fue pasando el tiempo está en 23 y poquito, porque los votos que han seguido entrando son más justamente de Líder y de UNE y no tanto de FCN, y eso ha hecho que su porcentaje baje. Exactamente. Ahora, ¿en qué momento se vuelven oficiales los datos? O sea, ¿cómo sucede ahora el proceso de las audiencias de revisión? Esos datos ya verificados, ¿verdad? Porque se volvieron a digitalizar y se cotejaron, pasan por un protocolo de final de calidad para asegurar que el dato real haya sido. Y luego, cuando eso sucede, las juntas electorales departamentales tenemos 5 días para convocar, a partir del momento de la elección, tenemos 5 días para convocar a una audiencia de revisión. Esta audiencia es un evento muy importante y es el más importante que involucra a los fiscales de los partidos políticos. En el caso del Distrito Central, los 5 días. No, en el caso del Distrito Central realizamos esa audiencia el día lunes a las 2 de la tarde aproximadamente, y en el Departamento de Guatemala se realizó el día martes también alrededor de las 2 de la tarde. Esas audiencias de revisión es el espacio que tienen los fiscales de los partidos para tomar acción sobre las impugnación que realizaron los fiscales de las mesas. Las pueden ratificar, las pueden ratificar. Ese es el derecho que tienen. Ellos llegan ahí con su información y con copias de las actas que llenaron sus fiscales y pueden decir de la mesa número 1510, yo quiero ratificar una impugnación en la elección en el acta de presidente y vicepresidente o en el acta de diputados distritales, ¿verdad? Y se lleva a cabo ese proceso de revisión, en donde si un fiscal lo solicitara, se trae la caja física, se abre la caja enfrente a todos a la Junta Electoral del departamento, del distrito y los fiscales, y se busca el sobre específico de las impugnaciones, se saca la impugnación y se revisa el voto con la justificación, y hay un grupo de abogados, revisores, voluntarios, que se deben nombrar 3 días antes por lo menos de la elección, que al azar se selecciona a uno de estos abogados que va a ser el que tiene el dictamen final. Él toma la decisión de acuerdo al voto que tiene enfrente y a la impugnación que fue realizada en el día de votación y que fue ratificada por ese fiscal para decidir ¿procede la impugnación o no procede la impugnación? Ahora, ¿por qué la diferencia en que Distrito Central es el lunes, Departamento de Guatemala el martes, y hay unos departamentos que aún viernes o en viernes en teoría debería ser lo máximo según la ley, sí, pero si hubiera algún problema se pueden extender incluso más allá del viernes? ¿Por qué la diferencia de tiempos? Hay temas, digamos, de distancia que pueden incidir. También hay elementos de proveedores y logística que en el caso del Distrito Central, que se hace muy rápido, es por las capacidades de logísticas, de transporte, de camiones. Es el distrito más grande, pero también el que tiene posiblemente más facilidades de logística y de transporte, y entonces eso hace que sea más fácil. Hay otros lugares en donde también puede haber cierto nivel de conflictividad, o que hubo alguna conflictividad, y que hace que se retrase la recuperación, digamos, de las cajas.
Y eso lo que nos hace es que simplemente se alarga en tiempos, pero los procedimientos que tienen que llevar a cabo son exactamente los mismos, sea acá o en Alta Verapaz y el municipio de Raxujá, digamos. El procedimiento es el mismo, Sí. lo único que varía son por las distancias, acceso y demás, el tiempo que toma llevar a cabo esto. Sí, los procedimientos y los protocolos, en principio lo que tienen que velar es por la pureza del proceso electoral. Entonces, todas las juntas departamentales o que tendrán algunas medidas logísticas con los recursos locales que haya, deben velar por los mismos procedimientos, que la Junta reciba las cajas, que los votos estén seguros, que siempre se vele por ellos, que las cajas sean llenadas inmediatamente, que los fiscales tengan sus espacios y sus derechos, o sea, todo debe de operar en la misma dinámica a nivel nacional. En promedio, Jorge, ¿cuántos días nos toma en las demás elecciones en las que de alguna forma conoces o has participado hacia atrás? ¿Cuántos días nos toma después del día de la elección a que el proceso general esté oficializado? Bueno, en promedio, te diría yo. Usualmente se comporta parecido a como se está comportando ahora, ¿verdad? El distrito central es bastante rápido para entregar y el departamento pasan los 5 días que estamos hablando como en este momento, y en ese tiempo ya está casi todo cerrado, el 99%, 99 y pico por ciento, y lo que pasaría es que los candidatos usualmente tendrían 3, 4, 5 puntos de diferencia. Entonces, aunque el 100% de votos de ese 1% que queda lo recibiera alguien, ya no impactaría, ¿verdad? Y podríamos pasar, digamos, 7, 8 días para que se cierre el 100%, esperaríamos tal vez de que para tipo este fin de semana posiblemente ya pudiéramos tener que es el tiempo normal que hubiera tomado en cualquier otro caso. En este caso nos agarran el dedo en la puerta porque la diferencia es tan pequeña, sí, que entonces sí estamos pendientes de ese último voto que sea escrutado. Y es razonable pensar que ante la importancia de tener todos los datos, que se anuncie la posición de los candidatos cuando estén todos oficialmente. Solo una pregunta para cerrar esto, Jorge, sí. Te agradezco la explicación. ¿Hay algún mecanismo legal sobre el cual se puedan recontar todos los votos? Yo creo que no hay mecanismo legal para que se puedan contar todos los votos. Todos estos momentos de revisión son por distritos, son por áreas, entonces no veo una figura que haya para el país. Te lo planteo de otra manera. Si en cada distrito, en todo caso, se podrían volver a retabular todas las actas para verificar que las sumas están correctas. Tampoco, porque, digamos, en el caso del distrito central, ya pasó el momento de la revisión. Ese momento de la revisión ya sucedió. La revisión es específicamente para las impugnaciones presentadas oportunamente. No un fiscal que hubiese llegado y hubiera requerido ese tipo de información no hubiera tenido base de impugnación previa que le hubiera permitido, digamos, solicitarlo. Entonces, realmente no está diseñado el sistema para eso, sino que el sistema está diseñado para que todos los datos ya fueron verificados, ya hubo el espacio de revisión y se oficializa. Entonces, realmente el sistema es muy certero. El sistema es muy ordenado y tiene una cosa muy importante, que tiene mecanismos de redundancia de la información que garantizan que realmente es completamente imposible estar modificando esos datos en el camino. Y la ventaja de la tecnología de hoy en día es que en línea se puede verificar. Está toda la información con las actas escritas a mano por los integrantes de las juntas receptoras de votos, en donde se puede ver, a ver, estos son los datos contabilizados en las bases de datos y este es el acta. Y yo puedo ponerme a ver una por una y decir, todas están con los mismos datos. Entonces, el proceso es muy seguro. Jorge, te agradezco mucho. A ti, gracias. Acompañado. Tengo que ir a corte. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste.
¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Somos Guatemala, un país ganador. 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 Somos ganadores. Somos Guatemala. Somos Antigua Sports. Guatemala es local en la pantalla de Antigua Sports. Salimos a jugar todos los días. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles o en tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. En estos 2 siguientes segmentos vamos a analizar los resultados electorales, pero especialmente de las diputaciones. Me acompaña ahora Javier Brolo, quien es analista sociopolítico de Así Es. Y vamos a analizar un poco, la primera parte vamos a analizar un poco la fórmula, el cómo se establece, cómo se distribuyen los votos para obtener las diputaciones, porque se habla del mecanismo de representación de minorías, del método de Hunt, pero sin entrar en exquisiteces tan técnicas y la fórmula y demás, sí. Por lo menos en términos generales que le expliquemos a la gente y cómo varía entonces las asignaciones dependiendo cuán largos son los listados y demás. Así que, Javier, por favor, bienvenido. Pues qué gusto estar acá contigo, Quique, y es una gran duda que todo el mundo tiene, cómo funciona esa fórmula que pasa el número de votos a el número de escaños para cada partido político. Sin duda, el procedimiento tiene sus tecnicismos, pero la lógica es sencilla. Lo que se trata de hacer es repartir curules a cada partido político según la cantidad de votos que recibe, para que cada partido tenga una proporción de curules similar a la proporción de votos que recibe. Y en el Congreso tenemos diferentes listas de diputados que elegimos. Elegimos al diputado de la lista distrital y luego al diputado de la lista nacional. ¿Cómo funciona el método? Bueno, lo que hacemos es que se ordenan a los partidos según el número de votos que recibió. El que recibe más votos en la primera columna, el segundo lugar en la segunda columna y así los demás partidos. Y luego se ponen distintas filas. Y ahí vamos dividiendo el número de votos que recibe cada partido entre el número de la fila y vamos a asignar los curules primero al partido que recibe más votos. Ese es el primer curul. Si hay más curules para repartir, se lo doy al segundo que recibe más votos, si es que no tiene más votos el primer partido. Vamos a poner un ejemplo numérico para que la gente nos pueda comprender más. Si el primer partido tenía 100 votos, okay, y el segundo partido tiene 70 votos, para ponerlo sin cosas más fáciles, el primer diputado se asigna al que tiene 100 votos. 100 votos. Y ahora divido entre 2 el número de votos. Entonces de ese 100 partido. dividido entre 2 nos da 50. Entonces el siguiente número más alto ahora es 70, que es el que estaba en segundo lugar, con 70. A él le toca el segundo diputado. Y ahora tomo los 70 y lo divido entre 2 también, ¿sí? Y me da 35. 50 es más grande que 35. Por lo tanto, el tercer diputado se asigna al primer partido que ya llevaba 1, ahora llevaría 2 diputados. Exacto. Y se quedaría con un diputado en el interior, asumiendo que es una lista de 3 diputados en un listado así y asumiendo que
tercer lugar tenía 30 de votación, teníamos 100, 70 y 30. En ese momento queda el partido que tenía 100, queda con 2 diputados por el 100 y por el 50, y el partido que tenía 70 se queda con 1, el que tenía 70 votos. Exacto. Esa es tu distribución en cualquier lista, y lo hicimos ahorita con 3, que 3 hay 4 o 5 departamentos que tienen 3 Zacatepeques, en su listado, por ejemplo, Zacatepeques. Pero después tenés listados donde hay 11, como es Guatemala, 19, como es el departamento de Guatemala, o 31, que es el listado nacional. Son listados mucho más extensos. Sí. La aplicación de la fórmula es exactamente igual. La aplicación de la fórmula es igual, pero el efecto que tiene en el sistema de partidos políticos sí es muy diferente. En los distritos que son muy grandes, vamos a tener una fragmentación grande de los partidos políticos, porque es posible entrar a tener una diputación con incluso menos de 5% de los votos, y menos del 5% de los votos asigna un curul en lista nacional. Mientras más grande el distrito, más fragmentado, porque yo puedo entrar con menos votos. Pero también depende qué tanto más alto o más bajo fue el primer lugar. Me explico. Si el primer lugar tiene 60% del voto, es probable que tenga muchos diputados en ese listado. Pero si el primer lugar tiene 25, y el segundo tiene 23, y el tercero tiene 22, y el cuarto tiene 20, o sea, conforme más apretado es el listado, más dispersión se termina haciendo de los votos. De hecho, es al revés. Okay. El sistema de representación proporcional de minorías tiene el objetivo de tratar de representar al mayor número de personas en la lista. En Estados Unidos, por ejemplo, es un sistema mayoritario. El que tiene más número de votos se lleva 100% de los escaños. Así funcionan nuestras alcaldías. Con 30% de los votos me llevo 100% de los cargos públicos. Eso quiere decir que hay 70% de los votantes que votaron por alguien y desperdiciaron su voto. La representación proporcional de minorías trata de minimizar el voto perdido y entonces incorpora a más y más personas. Si tienes esta situación que dices, donde hay un partido con 80% de los votos, vas a ver que rápidamente reduce el número de votos para que los partidos más pequeños puedan entrar, porque la idea es que no se quede afuera tantos votantes. Y eso se ve reflejado también en los consejos. El Consejo Municipal se integra con esas mismas fórmulas que los diputados. El Consejo Municipal, la Corporación Municipal y los diputados del Parlacén se integran de la misma manera, el Colegio de Abogados se integra de la misma manera. Es el sistema tradicional para representar proporcionalmente políticos. Y a minorías en estos casos. La lógica de esto nos termina dando un resultado donde hay un departamento que tiene un distrito electoral que tiene solo un diputado, que es el Progreso, pero de ahí tenemos un par que tienen 2, varios que tienen 3, y de ahí vamos a los listados más grandes. Hablemos un poco de cómo termina siendo la integración del Congreso en este momento de acuerdo a la aplicación de la fórmula. Bueno, y un elemento más, en una publicación que hicimos sobre la variación del tamaño de los distritos, ahí mostramos de que hay distorsiones que se crean porque hay distritos tan pequeños como el Progreso de 1 y tan grandes como el Estado Nacional de 31. Esto se debería corregir. Lo que pasa es que cuando en Guatemala se creó el sistema electoral, las condiciones políticas no permitían agregar la discusión de cómo distribuir otra vez los departamentos, pero esto es un tema que tenemos pendientes y cuando hay ascenso definitivamente será algo que posiblemente cambie. Pero bueno, ese es el sistema que tenemos y nos ha dado como resultado un Congreso bastante fragmentado, pero es similar a los últimos que hemos tenido. Pero el número de bancadas o de partidos representados es de los más amplios que hay en la historia. Me refiero a cuando quedan electos, porque después terminan habiendo muchos bloques porque se separan los partidos, pero de entrada tiene, según mal no me recuerdo, 13 partidos representados en el Congreso. Normalmente hemos tenido alrededor de 10, no es un número mayor. 3 más. Y al igual que en el Congreso anterior, tenemos 5 partidos que por el número de votos que tienen son importantes y ningún partido tiene mayoría por sí mismo. Y ahí tenemos 2 partidos dominantes que van a poder construir mayorías alrededor de ellos. En este caso, Líder y UNE. Líder y UNE, y 3 partidos que sirven de bisagra para complementar a estos partidos grandes, todos PP y FCN. Y luego tenemos a los partidos pequeños, que pueden destacar, por ejemplo, Viva y Encuentro por Guatemala, que tienen 7 cada uno, y otros partidos pequeños como UCN o como Fuerza, que
dada la conformación del Congreso, una bancada tan pequeña como Convergencia de 3 diputados podría ser quien incline la balanza hacia un lado o hacia el otro, porque si uno suma las fuerzas políticas, por ejemplo, FCN más Líder más PP, sumarían exactamente 80 votos. Eso quiere decir que les hace falta un diputado más. ¿Quién sería ese diputado? Cualquiera de esos diputados de las bancadas unipersonales en un momento dado, porque tenemos 2 realmente, o 3. Tenemos a URNG, tenemos a WINAC, los mismos 2 diputados que están actualmente, y hay algún otro que sea unipersonal. No, pero Fuerza tiene 2, y WINAC y URNG sí han tenido cierta consistencia en su comportamiento. Votan normalmente al lado de la izquierda de los temas. Entonces ellos tienden a votar en esa dirección. Es muy difícil que fueran parte de la otra mayoría. Pocos partidos se cambian de lados en las mayorías. Entonces, corto, vamos a hablar un poco justamente de los efectos que podemos tener en un congreso como el que estamos viendo en esta legislatura. ¿Cuántos de los diputados son nuevos o que por primera vez llegan al Congreso? Estamos acá en Este a Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Álvarez, chef y nutricionista. Te invito a que me acompañes de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana. Juntos estaremos preparando platillos deliciosos con los cuales podrás estar cuidando tu figura y tu salud. Recuerda que tienes una cita conmigo en el Matutino Express solo por Canal Antigua. Para que tus tardes estén acompañadas de algo nuevo y diferente, te invito a ver música registrada de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Los hits del momento, lo último en electrónica, los clásicos del rock, pop, metal, reggae y mucho más. Aparte tendremos entrevistas en vivo con artistas locales e internacionales y también datos curiosos e interesantes de tus artistas favoritos. Nos gustaría también saber de tus gustos musicales y de tus opiniones, así que dale like a nuestra página de Facebook, Música Registrada por Canal Antigua, o síguenos en Twitter, Música Reg GT. Te espero en Música Registrada de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, solo por Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. Y ahora, ¿a quién le toca? Jimmy Morales y Sandra Torres de cara a la segunda vuelta en la carrera por la presidencia. La derrota. Lea las razones que llevaron a Manuel Valdizón a una estrepitosa caída en las urnas. Congreso y municipalidades. Así será la próxima legislatura y así quedó el poder local. Ricardo Sagastume, un ministro que enfrentará resistencia de agentes económicos. 15 gritos en el 15 de septiembre. 15 personas le gritan al futuro mandatario. Conozca sus anhelos y deseos. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Recorreremos las instalaciones de Centro Médico con los especialistas en salud más reconocidos, quienes nos darán consejos para estar saludables, prevenir enfermedades y descubriremos cómo accionar correctamente en situaciones que requieren atención médica. Centro Médico Guatemala TV. Sintonízanos los días miércoles a las 20 horas,
sábados a las 17 horas y miércoles a las 12:30 horas. ¡Qué lindo es verte ganar en casa! Kevin Cordón, campeón del International Challenge 2015. Guatemala es local en la pantalla de Antigua Sport. Salimos a jugar todos los días. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste analizando la integración del Congreso en este último segmento con Javier Brolo, analista sociopolítico de ACIES. Hablemos un poco de cuánto. En las últimas dos legislaturas ha estado entre 88 y 90 diputados nuevos de primer ingreso, o por lo menos que no vienen de reelección inmediata en el Congreso de la República. Tienes más o menos, hay todavía algunas curules por determinar con exactitud y hay algunos que probablemente va a haber ganado a alguien, pero por problemas legales, que tienen algunos de ellos, van a terminar saliendo y entrará un reemplazo, que en la mayoría de los casos será un diputado nuevo o que nunca había estado en el Congreso antes. ¿Tienes algunas cifras de estos? ¿Se mantiene o no esta relación de 88, 90 diputados nuevos? No, este es el Congreso que más diputados ha reelecto. Yo conté al menos 75, sin incluir a los que han sido diputados pero no se reeligieron directamente. Entonces tenemos un gran número de diputados reelectos, principalmente... Son menos de la mitad, pero casi la mitad. Sí, y principalmente sobre la plataforma de líder es que se han reelecto los diputados. Solo de los 75, más de 30 vienen de líder. Lo que vemos con esto es dos cosas. Yo tengo dos sentimientos encontrados respecto a la reelección. Por un lado, comparto el descontento que muchos tienen respecto a figuras polémicas. Y este descontento se da porque la falta de democracia interna en el partido no permitió que los ciudadanos tuvieran un primer filtro dentro del partido determinando las listas. Porque ya una vez en la lista, el sistema de elección pone a algunos diputados casi con garantía en el Congreso. Y entonces eso es frustrante porque los ciudadanos no tenemos control real dentro del partido y la toma de decisiones. Sin embargo, muchos de estos diputados que se reeligen han sido parte de discusiones importantes de reformas que se tienen que hacer. Y normalmente cada legislatura empieza de cero las discusiones y por eso es que nunca avanzamos. Ahora tenemos también la oportunidad, porque sí hay diputados que han hecho compromisos públicos y que han mostrado en su trabajo la voluntad de querer aprobar estas leyes, y lo que tenemos que hacer como ciudadanos es identificar a esos aliados para darles fuerza y protagonismo en el Congreso. Javier, cuando vemos esto, vemos las listas como quedaron y las integraciones que estás planteando, la dinámica que se prevé en el Congreso, lo que hablábamos hace un momento, ¿cómo ves que se pueda dar estas dinámicas tomando en cuenta dos cosas adicionales? Una, el Partido Patriota de su bancada se va a quedar para efectos prácticos huérfana, porque Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que eran sus líderes originalmente, están presos. Sinibaldi ya no está. López Bonilla tampoco. El mismo Valentín Gramajo no quedó electo y quedó fuera del Congreso. Te queda un Gulli Rivera que tiene problemas legales todavía. ¿Cómo ves bancadas como el Patriota o incluso bancadas como Líder, que aunque es muy grande, que es una cosa que no se logra explicar Manuel Valdizón, dice, tenemos tantos diputados, tenemos tantos alcaldes y no entra segunda vuelta? ¿Cómo ves el actuar de esas bancadas un poco huérfanas o sin cabeza? Sí, de hecho dentro del PP hay un diputado que es muy valioso para las reformas en seguridad y justicia, Oliverio García, pero él es casi su propia bancada. Es raro verlo interactuar con la bancada. Con la misma bancada o que le hayan dado un espacio protagónico. Sin embargo, en la supervivencia que tendrán que librar estos diputados, tendrán que escoger cuál es su plataforma. Va a depender del Ejecutivo, porque si en caso, digamos, quedara FCN con una bancada tan pequeña en el Congreso, se vería vulnerable a la tentación de querer asimilar a los diputados del partido oficial, por ejemplo, para complementar esa carencia de diputados en el Congreso. Y habría mucha disponibilidad de estos diputados porque estarían buscando cómo no pierden todo el poder de una vez. Yo diría que algo similar puede suceder con Líder,
porque a pesar de que el Congreso se maneja de forma dispersa, ahora estos diputados que están señalados, por ejemplo, se aglutinan y tenemos a Hichos, tenemos a Luis Chávez, tenemos a estas figuras que necesitarán ponerse en la sombra de alguien para poder tener acceso a la toma de decisiones sin ser reprochados por la sociedad. ¿Cómo ves, por otro lado, operando una bancada como la UNE? Que la legislatura esta que está terminando sufrió un par de embates incluso antes de llegar a tomar posesión. Unos se fueron a todos, otros se fueron al mismo líder y la bancada se redujo sustancialmente. Después eso creció otra vez un poco y ahora entra nuevamente bastante consolidado. ¿Cómo ves una bancada como la UNE? Bueno, hay una característica que me ha sorprendido de la UNE y que creo que es producto de las reformas electorales del 2004, que descentralizaron el voto y han permitido cierta estabilización del sistema de partidos. Sigue fragmentado, pero un partido como la UNE lleva 4 legislaturas incorporando al Congreso un número significativo de diputados. En la elección anterior los perdió y ha sido tal el rechazo público al transfugismo que yo considero que aunque hayan fracciones adentro de la UNE, se van a mantener. El comportamiento podrá ser dividido, pero la camisa no se la van a quitar, porque ahora es mala palabra cambiarse de partido. Y te llevo a 2 bancadas también que es importante analizarlas. Uno, la de FCN, que es una bancada que no sabemos, todos son nuevos, ninguno había sido diputado antes, no sabemos cómo va a actuar, no sabemos quiénes serán los liderazgos. Me imagino que el coronel Ovalle, si se queda en el Congreso, será el jefe de la bancada. ¿Cómo ves esa bancada de FCN? Es una bancada que desconocemos y que dentro de sus cuadros no hay personas con trayectoria de vincularse con la sociedad civil. Entonces sabemos muy poco de su participación o su inclinación respecto a las discusiones que ya se han tenido en el Congreso. Ley electoral, ley de servicio civil, compras y contrataciones, reformas constitucionales. Ninguno de estos actores ha sido visible o estado presente ni ha protagonizado ahí. Entonces sabemos muy poco, lo cual genera dudas y creo que son interrogantes importantes que el partido tendrá que resolver para posicionarse en esta segunda vuelta. Y la otra bancada, la última que quiero que analicemos, es la de Encuentro por Guatemala, porque por primera vez da un salto cuantitativo importante. Había sido una bancada casi unipersonal, en un par de ocasiones ya con 3 diputados como fue ahora. Los 3 que corrieron por ellos se reeligen, pero se agregan 4 más. Dentro de ellos, por lo menos 2 empresarios, Fernando Montenegro y Quique de León, y además un diputado que es de carrera con ellos, pues político con ellos, que es Dorian Taracena en el listado metropolitano, y me faltan uno, son 7, total, no recuerdo si el 7º es también del área. Sí, hay un tercero en el área metropolitana, no recuerdo ahorita quién es el tercero en el área metropolitana, pero son diputados nuevos, pero es la primera vez que esta bancada va a tener tanta fuerza como tiene ahora. ¿Cómo visualizas ahora una Ninette Montenegro con 6 aliados más? Definitivamente Ninette Montenegro, después de su participación en la comisión pesquisidora y ese heroico papel que su cierre de campaña fue en el Congreso. Exacto, con la maleta, sí, ¿verdad? Sí. Creando presión y habiendo tenido efecto, ¿verdad? Habiendo sido efectiva, porque muchas veces habíamos visto que su rol no era tan efectivo, el de denuncia y el de fiscalización y el de promover transparencia es genuino, pero los resultados habían no convencido a mucha gente. El resultado que obtuvo le dio un enorme respaldo en el sector metropolitano y del distrito de Guatemala. Ella se va a volver determinante en la segunda vuelta, considero yo, y es posible que sea ella quien ahora tenga la responsabilidad de articular la interacción entre los diputados y la sociedad civil. Ella se ha ganado muchas expectativas, es un enorme desafío y un gran reto, pero creo que, por ejemplo, ella sería muy útil en la junta directiva del Congreso. Te agradezco, Javier, te análisis. Hay mucho todavía, vamos a ir viendo cómo avanza esto cuando se vaya integrando ya esta legislatura, pero lo que sí es que es un poco más dispersa que antes, menos renovada que las últimas 2 legislaturas y con un par de bancadas interesantes que veremos cómo reaccionan, unas porque se quedan descabezadas y otras porque se ven fortalecidas, como el tema de la bancada de Ninette Montenegro, y una bancada como la de FCN que es una incógnita por completo y con una fuerza relativamente importante. Así que, Javier, gracias por habernos acompañado acá en Este Oeste. Qué gusto. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana acá en Este Oeste.